Buenos días, señoras y señores. Soy Joseph Ambomali Simbara. Bueno, la Semana Santa nos ha regalado unos tiempos, unos días de descanso, pero la actualidad no nos deja tregua, no nos posibilita tener una tregua. Hoy, lunes santo, lunes de Pascua, acaba de salir el ministro de Administración Territorial y Memoria Democrática, que llaman, haciendo unas declaraciones en contra de los acuerdos de los gobiernos autonómicos gobernados por Vox y PP para instaurar, hacer leyes que ellos denominan para la convivencia. Bien, estas leyes de antemano parece ser que el gobierno de Sánchez quiere impedir que una comunidad autónoma, las comunidades autónomas que le arrebataron el poder el 28 de marzo, parece ser que el gobierno de España primero llega al poder ninguneando la voz del pueblo, el sufragio universal. Esto está en el tintero y no se aclara. Y ha llegado Sánchez al poder, ¿cómo ha llegado? Trapicheando con todos. Y ahí está. Y nadie le ha dicho nada. Ahí está. Todo está democráticamente hecho. Atrás, todas las aberraciones, atrás, todas las violaciones de los derechos humanos. El sufragio universal es un derecho fundamental humano, no se puede tocar, ni siquiera con empresas fantasmas de llamado de opinión. Me refiero a Indra, contratado con millones de los ciudadanos para manipular los datos de las elecciones del 23 de julio. Bien, esto es violar no solamente el sufragio universal, pero también violar la Constitución española. Bien, pero ahí está Sánchez arrastrándose hasta llegar a violar la autoridad del rey, obligándole a tomar medidas que no debía de haber tomado según la Constitución. Y ahí está Sánchez. Pero viene el ministro Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Administración Territorial y de la llamada Memoria Democrática, dice que el gobierno va a tomar carta en el asunto para poder impedir que estas leyes que quiere impulsar el PP y Vox, PP arrastrado por Vox, ellos sabrán qué problema tienen con Vox para temerlo tanto. Bien, le voy a recordar algo al ministro Ángel Víctor Torres. Antes de hablar
de blanqueamiento de la dictadura de Franco, historia en la mano, la historia en la mano, no la que se está escondiendo debajo de arbustos, la historia de España a mano. Le voy a recordar al ministro Ángel Víctor Torres que Franco sí era dictador, sí era dictador, pero era un dictador republicano. Franco era un militar republicano. Franco paró varios golpes de Estado de la propia República. Por ejemplo, Franco paró la revolución de 1934 de la cuenca minera de Asturias. Muchos muertos. Era un golpe de Estado de la República del PSOE contra la Segunda República. Quien lo paró fue Franco, militar, general militar, a la sazón el más joven de toda Europa. Entonces, recuerdo a Ángel Víctor Torres que sus declaraciones a cualquiera entendido en la historia de España interpretaría no que se quiera blanquear la dictadura de Franco, que era republicano también. Lo que se pretende hacer es evitar que se utilice Franco para blanquear la dictadura de la Segunda República. No fue nada democrática. Hicieron lo mismo que el 23J, manipular elecciones, chanchullo. Esto no es democrático, es violar el sufragio universal. Esto no es democrático. También la Segunda República, antes de condenar a Franco, tienen que tener claro que condenando a Franco también se condena a la Segunda República. ¿De acuerdo? Condenando a Franco, la ley de memoria histórica y ley de memoria llamada democrática de Sánchez, considera que la historia de España empieza con la dictadura de Franco, lo cual es una falacia. Si consideramos a Franco, pronunciar el nombre de Franco no se puede separarlo con la Segunda República, que no fue, como está diciendo Ángel Víctor Torres. La Segunda República fue una democracia que salió del Parlamento, no sé qué, no sé cuánto. Léase la historia, tal como fue. Lo primero, unas elecciones municipales no afectan al Parlamento. Ah, ya empezamos. Ya empezamos. La Segunda República no fue una democracia. Fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado. Alfonso XIII. Empecemos por ahí. Que se venía fraguando de años antes. ¿Se acuerda? Ángel Víctor Torres, ministro de Administración Territorial y Memoria.
democrática, se preparó el golpe de Estado a Alfonso XIII. Se preparó. Igual que se está preparando el golpe de Estado ahora. Se echó a Alfonso XIII del país. ¿No? Para tener el control del Estado. Lo mismo que se está haciendo ahora. Es que no hay democracia. Esto no es democrático. Es que no es democrático esto. Entonces, decir que la Segunda República, la dictadura de Franco fue una dictadura militar. Claro que fue una dictadura militar. Pero militares de quién? Militar de la Segunda República. Por eso se llama rebelión. Fue una rebelión militar de la propia República, dentro de la República. El golpe de Estado de Franco era un golpe de Estado sobre otro golpe de Estado, protagonizado por la Segunda República. En la Constitución de la Segunda República hay indicios claros, articulados, que nos delatan que tan democrático no era la Segunda República, en la propia Constitución. El convertir en confesiones religiosas en meras asociaciones sin poder, ni siquiera el poder de poderse organizar, libertad de asociación. La Constitución de la Segunda República, perdóneme, señor Ángel Víctor Torres, no fue democrático. Guárdese este cualificativo, no porque tenga usted chaqueta y que sea tu ministro y tenga tú el atril dispuesto para escuchar sus proclamas. La Segunda República no fue democrático. No fue democrática. No fue democrática. Señor Ángel Víctor Torres. Ya le he dado razón. Dos razones. Primero, la propia Constitución tenía elementos antidemocráticos, irrespetuoso con los derechos fundamentales de los seres humanos. La libertad religiosa no puede ser compatible con los derechos civiles, los derechos humanos. Luego, no constitución democrática. Violación de las elecciones. Que yo sepa, y usted también, señor ministro, unas elecciones municipales no dan lugar a cambio de gobierno. Da lugar a cambio de los gobiernos municipales y entonces en provincias. Pero no al Parlamento. Tercera argumento. La Segunda República no fue democrática. ¿Por qué? Franco, cierto, era dictador, pero era dictador creado por la Segunda República. Sus fechorías hicieron que hubiese una rebelión. Y también habría que recordar al ministro
que no se puede juzgar exclusivamente los delitos, los fallos y las salidas de tono y los crímenes, vamos a llamarlos crímenes, perfecto. Pero en base a lo que acabo de decir antes, hay que tener en cuenta cualquier ley de memoria histórica en España no puedes terminar con Franco. También tiene que afectar aquellas atrocidades y genocidios conocidos y claramente identificados los autores, que eran los de la Segunda República. Me refiero que no se ha investigado. ¿Por qué no se investiga los verdugos de el genocidio de Paracuello de Jarama? ¿Por qué la ley de la memoria histórica enjuicia o condena o pretende dar de entender que lo peor de los peores males, que fueron males, de acuerdo, pero lo peor de lo peor solo empezó con Franco? Y se obvia que Paracuello de Jarama, el cementerio de San Isidro, el genocidio a la Iglesia Católica, el genocidio a intelectuales díscolos del marxismo-leninismo, del comunismo, hubieran sido también atrocidades cometidas contemporáneas a las de Franco. Por lo tanto, no puede haber ley de memoria histórica permanentemente polarizada entre el silencio de las atrocidades, los genocidios y las aberraciones que hubiese cometido la Segunda República, y condenar solamente al Franco, que fue un rebelde de la propia Segunda República. Es incongruente total. Por lo tanto, si ustedes, don Ángel, Víctor, Torres, consideran que Vox y Pepe no pueden hacer leyes, para eso los han votado. Les han votado el 28 de mayo. 28 de mayo. Les votaron. Y les votaron para legislar. Para legislar. Y si es para legislar, para abolir las leyes que son parciales, ya tenemos costumbre de gobernar solamente para dividir y no gobernamos para unir los criterios, que seamos todos iguales ante la ley. Saca las uñas ahora. El ministro dice que el gobierno va a recurrir al Tribunal Constitucional las leyes que han dicho, pero se recurre a una ley que es para favorecer la convivencia, para favorecer la convivencia, que todo el mundo cumpla una misma ley. Pero la memoria histórica, la ley de las memorias históricas y la ley de la memoria democrática no favorece a todo el pueblo español. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Que no les gusta las leyes que deben cumplir iguales los ciudadanos y beneficiarse de ellas de igual manera. No les gusta, les encanta dividir.
señoras y señores, lo que están anunciando que van a hacer para impedir que los gobiernos gobernados, no gobernados por los socialistas, legislan para la convivencia, lo que están haciendo, no impedir que blanqueen a Franco, sino señalarle a ustedes que utilizan a Franco hacer, ¿cómo se dice? Del árbol, leña del árbol caído. Utilizar a Franco para blanquear la Segunda República. Pero ¿para cuándo vamos a hablar de las atrocidades y genocidios? Los genocidios de la Segunda República. ¿Cuándo vamos a hablar de ellos? Y son contemporáneos a Franco. ¿Cuándo vamos a hablar de ello? ¿Cuándo vamos a hablar de ello, señor ministro? Ahora, está sacando esto ahora, como siempre, para desorientar lo gordo, para distraer la atención. Iba a salir, tenía que salir a la palestra. Lo tenía que decir. Y lo he dicho. La Segunda República no fue nada, pero nada en absoluto democrático. No fue, no por repetir, fue una cosa de un golpe militar, pero ¿quién hizo el golpe militar? El mismo que os defendía, que os salvaba de varios golpes militares. Yo tengo unos vídeos en el que el propio Franco dice qué es lo que hizo por la República. Se te pone los pelos de punta cuando se ve, están ahí en las redes sociales, lo podéis ver cualquiera. Cuando Franco habla de la República como proyecto de ellos mismos. De verdad, de verdad. ¿Cómo intentan manipular la historia de España? El propio Franco habla de la etapa de la Segunda República como cosa de ellos. Él mismo incluido. Hay que ver estas cosas. Hay que ver, con rigor histórico, de verdad, habría que moderar un poco el lenguaje. Flaco favor estamos haciendo a la juventud española. Flaco favor le estamos haciendo para que crezcan con una historia distorsionada. Distorsionada. Muy pocos saben de Franco. Yo tampoco. Pero solo la historia limpia, la verdad histórica, vale para que no se repitan las mismas atrocidades. He dicho. Buen día.